Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. 2 de los 3 contratos para la generación de 150 megavatios de energía no se cumplirán en los plazos previstos. Con la firma de 2 contratos emergentes por cerca de $150 millones, el gobierno del presidente Noboa contaba con 150 megavatios de generación térmica en tierra para este mes de noviembre. Progen Industries se hizo de los 2 contratos en agosto pasado y según la oferta, los primeros 50 megavatios debieron generarse desde este 5 de noviembre. Pero no. La empresa cayó en un primer incumplimiento y aunque en el contrato se establece la prórroga por fuerza mayor o caso fortuito, no parece que se cumplen los requisitos y esto debería traer consigo las primeras multas, también establecidas en el contrato. El consultor Gabriel Secaira incluso cree que no solo deberían ser multas. Lucro cesante y daño emergente, porque esta generación estuvo destinada a solucionar la crisis del sector eléctrico. Pero Progen estaba en los planes del gobierno 3 meses antes de la firma del contrato. El propio ministro de Energía encargado, Roberto Luque, en mayo pasado, subió a sus redes imágenes de la visita a la empresa. Allí habló de las bondades de la contratista estrella en esta emergencia. Estamos aquí en una de las fábricas y uno de los proveedores que nos ha ofertado nueva generación permanente en tierra. Hemos venido personalmente a contrastar y a cotejar que la oferta que nos hayan presentado pueda cumplir en lo que se refiere a precios y plazos. Y sí, Luque habló de plazos y es precisamente el primer dolor de cabeza en este millonario contrato que nace con el primer incumplimiento. La operación del segundo generador está prevista para el 30 de noviembre y es muy probable que tampoco se cumpla. Diego Morales, otro de los expertos, reconoce que los retrasos deberán tener consecuencias. Las multas por los días de retraso, entendemos que la ministra Manzano, lo habíamos escuchado también en algunas declaraciones, no había permitido las prórrogas porque el país así lo ameritan. Estamos con urgencias de energía térmica. Sobre la empresa contratista Progen Industries poco se conoce, no obstante quienes están en la industria saben que no es fabricante de este tipo de motores y esto podría ser otro problema. Son conocidas, obviamente aquí en el país hay representantes de unas 2 o 3 de esas fábricas y como digo, se conoce perfectamente cuáles son las fábricas que fabrican que producen estos motores. Y no he visto el nombre de Progen. Se ha denunciado que se trata de motores remanufacturados y eso sería impedimento para contratarlos. En septiembre pasado, el gerente de negocios de Termopichincha, Byron Orozco, en este noticiero defendió a Progen y su trayectoria. Progen ha emitido las cartas directamente de su casa matriz en Estados Unidos, indicando que son fabricantes de todos los equipos, de todas las partes y piezas. Los equipos ofertados corresponden al año 2023, cero de operación, y Celer y Termopichincha como tal van a garantizar que así sea. No obstante, las imágenes que circulan de los supuestos motores reacondicionados dicen otra cosa, y es algo que ahora mismo está bajo investigación, pues son nada menos que $150 millones en medio de una emergencia, nada menos que 150 megavatios, cuyos motores ni llegan ni generan. En Quito, Fausto Yepes, Teleamazonas. El embalse de Mazar vuelve a estar a 3 metros de su mínimo operativo. Mientras tanto, los especialistas no descartan que los cortes de energía aumenten a 10 horas o más la próxima semana. El panorama del sector energético de Ecuador aún no mejora, y es que los embalses de las centrales hidroeléctricas estratégicas del país aún no se encuentran en niveles óptimos. En tan solo 24 horas el embalse de Mazar disminuyó alrededor de 2 metros. El miércoles se encontraba a 2.115 metros sobre el nivel del mar. Ahora está en 2.113, es decir, a 3 metros de su mínimo operativo. Según especialistas, esto ocurre porque Coca-Cola Sinclair solo está generando 400 megavatios, cuando la semana anterior llegó a producir 900 megavatios en ciertos días. Por culpa de eso es que Mazar está consumiendo su agua.
Teníamos una represa que estaba por 2.117 metros casi al iniciar esta semana y hoy ya la tenemos en 2.113 y unos centímetros más. Mazar alimenta al embalse de Amaluza y Sopladora, que actualmente se encuentran en 1.982 y 1.315 metros sobre el nivel del mar respectivamente. Por lo tanto, si Mazar continúa a la baja, los demás embalses también se ven perjudicados. Actualmente el complejo se encuentra operando esporádicamente, es decir, ciertas horas está prendido y otras no. Hoy operó a partir de las 2 de la mañana. Si Mazar comienza a bajar, las otras también comenzarán a bajar y están todas en sus mínimos. Es así que los especialistas no descartan el regreso de los apagones de más de 10 horas de duración para la próxima semana. Y claro que es muy probable, hay un 90% de probabilidad de aquello, que de hecho el domingo van a tener que anunciarlo las autoridades. Mientras tanto, en Cuenca se pronostican lluvias esporádicas para la tarde de este jueves. No obstante, los especialistas aseguran que se requieren de al menos 15 días consecutivos de precipitaciones para que los embalses de las centrales hidroeléctricas mejoren. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. En las pruebas de descargo que envió la exministra de Energía, Andrea Arrobo, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, se expone a otros altos funcionarios del gobierno sobre la situación eléctrica. Al describir lo que hizo durante sus 5 meses de gestión como ministra de Energía, Andrea Arrobo expone a más funcionarios del gobierno. En el informe que envió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que le sigue un juicio político por incumplimiento de funciones, menciona a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien la reemplazó temporalmente en el cargo, cuando el presidente le solicitó la renuncia y la acusó de sabotaje por ocultar información relacionada con la crisis energética. Luque, según Arrobo, fue uno de los primeros en conocer de primera mano cuál era la situación. El 31 de enero de 2024 se desarrolló la sesión de directorio de SELEC, en la que participó Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, como delegado permanente del presidente. En dicho directorio se trataron todos los temas relacionados a la generación eléctrica del país, así como la situación financiera de la empresa pública. Información con la que contaba Roberto Luque sobre la realidad del parque generador y la prioridad con la que se debían abordar cada una de las acciones. La exministra entregó 26 pruebas de descargo. La número 26 es precisamente el video de esa sesión, que dura más de 1 hora con 40 minutos. Entre las alternativas de las que en ese momento se habló para hacerle frente a la crisis energética, consta la contratación de generación termoeléctrica temporal, que es lo que actualmente impulsa el régimen, y sobre todo de soluciones móviles de generación terrestre. Junto a SELEC iniciamos el proceso de obtención del giro específico de negocio por parte del CERCOP, del cual se obtuvo una respuesta favorable el 26 de enero de 2024. Este documento permitía la adquisición de los equipos necesarios para atención de la emergencia. Hasta el 15 de abril quedó elaborada la etapa preparatoria con un informe de SELEC que aborda los temas técnicos, operativos, de contratación, financieros y regulatorios. Para el mes de junio, todos los procesos debían estar adjudicados y así cumplir con la línea de tiempo. La entrada en operación de esta nueva generación estaba prevista para septiembre de 2024 y era clave para afrontar el estiaje 2024-2025. Pero el gobierno probó primero con una solución marítima. La barcaza que opera desde mediados de septiembre y que al inicio tuvo problemas para generar 100 megawatts cuando se lanzó la contratación de la segunda barcaza. Esta alternativa fue descartada. La medida recién se concretó a mediados de octubre, cuando se dispuso a adquirir motores de generación que todavía no llegan. Arrobo asegura que de todas estas posibilidades supo a tiempo gran parte del gabinete. De esto estaban al tanto los miembros del directorio: ministro de Defensa, ministra del Interior, ministra del Ambiente, secretaria de Planificación y secretaria jurídica de la Presidencia. La convocatoria enviada el 5 de abril de 2024 incluye como punto 7 revisar el proyecto de resolución de disposiciones normativas excepcionales aplicables a la generación termoeléctrica temporal. Todas las pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales entregadas por la ex ministra Arrobo serán analizadas por los miembros de la comisión como parte del juicio. Según medio La Posta, Cristian Zurita realizó una copia del celular de Fernando Villavicencio, el cual le fue entregado por su hija después de su fallecimiento. Esa copia fue llevada por Zurita a Nueva York, donde una fue entregada al FBI y otra quedó a nuestra disposición para su análisis. La mujer, el sargento al que se lo entrega es el sargento Cañizares, con apellido por lo menos. Entra Fernando herido y termina muriendo en la clínica de la mujer, así que va a buscar el teléfono una de sus manos derechas, César Gonzaga, hoy candidato a la Asamblea. Se queda con el teléfono y cree que lo correcto es dárselo a la familia, así que se lo entrega a Amanda Villavicencio. Amanda Villavicencio no sabe qué hacer con ese teléfono de su padre recién asesinado y decide confiar, graso error, en
Cristian Zurita, supuestamente amigo de Villavicencio. Digo supuestamente porque lo que sigue es feo, es desagradable. Zurita hace un par de llamadas. Llama entre esos a un hacker con el que solían trabajar. ¿Te suena, Cristian? ¿Te doy el nombre? Llama a un hacker y le pide que haga un espejo. Un espejo significa que tú agarras el teléfono y le haces una copia. Y se va con esas copias, según informa la familia, a Nueva York, donde él creía que la intención era entregarlo al FBI. Efectivamente lo entrega al FBI, una copia. Efectivamente se queda con otra. La copia que está en nuestras manos, gracias a Cristian Zurita, no fue entregada por Cristian Zurita, no es la copia que él tenía. Esta copia va a ser procesada por el FBI, que va a extraer muchos de los mensajes y sobre todo a recuperar imágenes, que es algo que podemos decir y confirmar hoy tenemos en nuestro poder. 68 gigabytes de fotos, videos, imágenes y documentos. Y el FBI envía en diciembre al Ecuador una copia de la copia entregada por Cristian Zurita, que debería ser investigado por esto. Y esa copia llega a manos de la Fiscalía en Ecuador, y bueno, cuando algo llega a manos de la Fiscalía en Ecuador, se convierte enseguida en una feria, ¿no? En la Fiscalía tienen la mala costumbre de ventilar, vender, regalar informaciones, y bueno, pasa lo que pasa, las cosas se filtran. La policía y la Fiscalía tienen estos documentos, está bajo un número de cadena de custodia, que han roto. Y empiezan a trabajar, pero no llegan a nada, porque esos 9.000 chats ni siquiera tenían ellos cómo visualizar las fotografías y los documentos. Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IESS, explica sobre el proceso de compra de insulina. Este miércoles, Diario Expreso publicó una investigación sobre un proceso para comprar insulina para la Seguridad Social que iba a costar 334% más que la adquirida por otros hospitales del país. Televistazo entrevistó a Eduardo Peña, presidente del directorio del IES. Él ofrece una investigación interna a los miembros de la comisión a cargo de adquirir 556.600 dosis para sus hospitales y unidades de salud. La comisión descalificó a 8 de 9 oferentes y dejó como única participante a Infinity Comercio y Soluciones, domiciliada en Panamá. Investigamos los motivos de la descalificación y ahí habían unas maneras heterodoxas de descalificarlos. A nosotros no nos hacía mucho sentido el hecho de que el argumento para descalificar a 5 sean que los 5 representan a un mismo laboratorio. La empresa se dedica a vestimenta, calzado y sombreros, aunque según Peña la firma presentó documentos de que puede distribuir medicinas y la insulina de una compañía ucraniana. Algunos hospitales del IES compraron este año dosis de insulina con valores entre $5 y $9, mientras que Infinity Comercio y Soluciones las ofertó a $20.79. Sobre este punto, según Peña, no se trata de un sobreprecio, sino de una diferencia en el tipo de insulina. Hay que comparar peras con peras. Hay 2 tipos de insulina. La biológica, que es más costosa, y una que se llama biosimilar, sintética, que también es humana, pero es menos costosa. Pero en el proceso de adquisición, que llegaba a 11,5 millones, la comisión nunca especificó qué tipo de insulina necesitaba y dejó a discreción de cada firma ofertar sus insumos. Peña admite que la oferta se dejó abierta porque la efectividad de los 2 tipos de insulina era la misma. En el nuevo proceso a cargo de otros funcionarios, el IES especificará qué tipo se requiere. Lo que sí debemos hacer es ser quizá más específico, como dices tú, y decir, bueno, yo no quiero biológica, quiero biosimilar. De manera que la que voy a comprar ya todos concursen en biosimilar. El proceso empezará con la fase preparatoria en la que el IES invitará a 40 empresas internacionales y se prevé firmar el contrato en diciembre. El número de dosis será mayor porque el instituto incluirá unidades que antes no fueron tomadas en cuenta. También se exigirá que el proveedor se encargue de la distribución en frío en cada unidad de salud. El IES garantizó que hasta fin de año no habrá déficit de la insulina que necesitan los pacientes con diabetes. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil.
ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. Camina sin contratiempos con los 5 nuevos pasos peatonales que la Alcaldía de Guayaquil inauguró en la avenida Narcisa de Jesús. Evita accidentes, no camines por la autopista. Recuerda usar los pasos peatonales que están hechos para ti. Guayaquil, ciudad de todos. Un examen especial de la Contraloría reveló que en la Universidad Central hubo irregularidades en la contratación y pago a docentes. Se investigó el periodo comprendido entre enero del 2019 y febrero del 2024, es decir, antes de que se posesione Patricio Espinosa como rector. El informe de 162 páginas se resume en 8 conclusiones, entre ellas: 4 docentes que tienen parentesco con el rector o los miembros del consejo se desempeñaron como docentes. 13 subdecanos y una directora de investigación ganaban más de los límites establecidos por el Consejo de Educación Superior. Un docente ejerció 2 cargos, con horarios cruzados, y otro recibió remuneración completa sin horario asignado ni registro de asistencia. Se pagaron $76,200 sin que trabajen. La Contraloría hizo 13 recomendaciones para subsanar las irregularidades. Las autoridades de la Universidad Central fueron notificadas y el próximo martes sesionará el Consejo Académico para analizar los resultados del examen especial y revisar si los docentes contratados con irregularidades siguen vinculados a la institución. Probablemente ya no están o están. Para eso se trata de, en Consejo Universitario, nombrar una comisión de seguimiento a las recomendaciones y a investigar internamente cómo está. Otra de las irregularidades detectadas por la Contraloría fue la contratación extemporánea y con documentación. Las denuncias por violencia política de género han incrementado en el país. 2 expertas en jurisprudencia cuestionan las sentencias del TC, sostienen que hay un abuso de esa figura de protección a la mujer que ejerce cargos públicos. Las denuncias por violencia política de género se multiplican y algunas terminan en el Tribunal Contencioso Electoral bajo el amparo del Código de la Democracia. Esa es la herramienta legal con la que supuestamente se pretende prevenir agresiones contra las mujeres en el campo político. Pero en la realidad la violencia política en Ecuador se ha visto y escuchado sin mirar género. Y entonces se reaviva el debate de si se debe o no en ese campo sancionar solo a los supuestos agresores y no a ellas, cuando también arremeten con violencia política. Ejemplos se han visto y escuchado de ida y vuelta. Por eso Paulina Araujo considera que hay un abuso en el juicio y juzgamiento de estos casos, que no siempre representan violencia de género. Ella cree que en la arena política hay que diferenciar bien entre hechos de violencia y crítica política. ¿Cuándo se abusa de esta figura? Cuando una mera crítica ciudadana a una función pública encabezada por una mujer, sin más quieren decir que es violencia política de género. Eso no es así, ¿sí? Que sí entra la violencia política de género cuando quien la ejerce, ¿qué busca? Acortar, suspender, impedir, restringir el accionar de la mujer en la vida pública. Epítetos, acusaciones sin prueba e insultos se escuchan y se leen, muchos en redes sociales, en forma permanente. Que en el campo político solo se proteja a las mujeres tiene un riesgo, dicen las abogadas, más cuando el juzgador es un tribunal también con origen político y que tiene incluso la capacidad de destituir. Si es que tú tienes un grupo de jueces que están sancionando esto de manera indiscriminada sin entender técnicamente lo que significa, todo el mundo va a poner una denuncia de violencia política de género porque sabes que le van a sancionar al otro por cualquier tipo de agresión que no necesariamente está dentro del ámbito de violencia de género. Para ellas, los casos de violencia política de género deben tener un proceso de juicio y sentencia únicamente cuando se pruebe la amenaza, intimidación, restricción u obstaculización del derecho al ejercicio de cargos públicos a las mujeres. Que solo se juzgue a los hombres por violencia política de género refleja, según las abogadas, inequidad al momento. Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia desmantelaron una red delictiva dedicada a la falsificación de dólares. Personal de Fuerzas Armadas sobrevuela la zona fronteriza norte para descartar la presencia de cultivos ilícitos o laboratorios de procesamiento de drogas en territorio ecuatoriano. Bueno, principalmente en el sobrevuelo que se realizaron en las provincias de Esmeralda y Carchi, se determinó que cultivos como tales no se encontraron cultivos.
La zona es patrullada de forma permanente por el ejército ecuatoriano, logrando detectar trabajos de extracción minera ilegal en la parroquia de El Chical, donde se logró destruir más de 30 bocaminas, maquinaria y material aurífero en menos de un mes. En el sector del Chical hemos realizado operaciones contra la minería ilegal, hemos encontrado campamentos, procesadoras, se ha hecho la respectiva destrucción con autorización de las autoridades. Se ha decomisado varios bultos de material aurífero. A través del denominado Plan Espejo ejecutado por los ejércitos de Ecuador y Colombia, se han logrado identificar más de 60 pasos fronterizos no autorizados que comunican con el vecino país, donde sí existen plantaciones y laboratorios ilícitos, como el detectado últimamente, donde se procesaba heroína. En el cual se encontraron 25 kilos de heroína ya procesados, los cuales según los investigadores iban a ser enviados a Ecuador y de allí a Europa a través de correos humanos. También lograron desmantelar una red dedicada a la falsificación de dólares en el departamento de Nariño, desde donde se enviaba grandes cantidades de moneda falsa a Ecuador. La cual funcionaba a pedido por parte de organizaciones criminales ecuatorianas encargadas de trasladar el dinero hasta ese país para ser distribuido en el comercio de Ecuador. Este operativo se desarrolló con el apoyo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, logrando la captura de 6 personas y el decomiso de casi $4 millones falsos. Presidente Noboa presentó el proyecto de ley orgánica para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador. Entre las medidas se encuentran incentivos fiscales para empresas que mantengan a sus trabajadores y no disminuyan plazas de trabajo en octubre, noviembre y diciembre. Prestadores de servicio externo de salud del ISS realizan un plantón pacífico en los exteriores del ISS en Guayaquil por falta de pago. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025.